Buenas tardes, soy Paulina Acevedo para Piensa Prensa en un programa especial de entrevistas a candidatos y candidatas de las próximas elecciones, por supuesto candidatos que tengan este acento social. Y hoy nos acompaña Leonel Cadizotto, que ya vemos aquí en cámara. Él fue alcalde por 11 meses ya en la comuna de San Bernardo, primeramente concejal por el Partido Socialista, luego nos contará por qué en esta oportunidad va como candidato independiente. Él estudió pedagogía, esa es su formación, aunque sus intereses están más bien por la planificación. Leonel, bienvenido a este programa y bueno, muchas gracias por aceptar también la invitación. Cuéntanos, hacíamos este acento en la planificación. Tú te presentas como candidato independiente. ¿Cuáles son, desde esta perspectiva, tus principales propuestas para el territorio? Bueno, saludarlos primero, agradecer la invitación de Piensa Prensa. Nosotros estamos trabajando primero en una ciudad que supera los 300.000 habitantes, por tanto, la necesidad de tener una idea de ciudad, de desarrollo sustentable, de planificar la movilidad urbana, de tener una propuesta que tenga una perspectiva de ciudad sustentable, no es una idea futura, es una idea urgente, porque tenemos todos los síntomas de una metrópolis. Grandes tacos, falta de áreas verdes, hay segregación territorial, por tanto, no podemos pensar el municipio actual que tiende a ser un animador de gente, de hacer festivales, fiestas, que son muy buenas, pero la comuna de San Bernardo en particular necesita un gran desarrollo y ese se debe planificar y proyectar en las claves de la ciudad del siglo XXI. Pensar la ciudad, podríamos decir. Y actuar rápidamente. Y cuéntanos, en San Bernardo también no solamente es una ciudad que va en crecimiento, sino que desde el Gran Santiago hay una fuga también de personas en busca de calidad de vida, por lo mismo que tú dices, por ciudades inorgánicas de ir y buscar lugares como por ejemplo San Bernardo. ¿Eso se ha visto también en la comuna? Tiene un crecimiento importante en la zona de Nos y hoy día está en discusión un nuevo instrumento de planificación, el plan regulador, y lo más probable es que tenga un desarrollo en altura importante. Entonces, claramente, y la ciudad misma crece. Los sanbernardinos se quedan allí en San Bernardo. Entonces, a esas familias tenemos que darle una respuesta de una ciudad más funcional, más rápida, que los acoja, que puedan desplazarse a trabajar y a estudiar en menos tiempo y con más seguridad. Ya que tocas el tema de la seguridad, siempre un tema importante, sobre todo al momento de determinar, ¿verdad?, quiénes van a ser los que van a encabezar, en este caso, un municipio. ¿Cuáles son las perspectivas que tú puedes plantear dentro de una futura gestión en torno a la seguridad? Un tema, insistimos, que importa y sobre todo en una ciudad que, como tú dices, va en constante crecimiento. Mira, sobre seguridad se habla mucho. Yo diría 3 cosas ejes. Partiendo porque la ciudad la define la movilidad, la necesidad de las vecinas y vecinos de ir a estudiar, de ir a trabajar, volver a su casa, recrearse. Lo que necesitamos tener primero que nada es rutas seguras, que el municipio sea capaz con su dispositivo de seguridad, las rutas habituales, masivas y constantes de desplazamiento a estudiar y a trabajar por la mañana y al regreso en la tarde-noche, que tengan un patrullaje y la gente diga, mire, mi tránsito a casa está vigilado, está intervenido. La institución municipio y sus aliados, las policías, el mobiliario urbano, la iluminación, están disponibles para que mi regreso a casa sea más tranquilo. No puede ser una seguridad en genérico, tiene que estar focalizado a ciertas actividades de los vecinos. Segunda cosa que es muy importante, necesitamos mucha inversión pública. San Bernardo es una comuna que estos últimos 3 años no ha recibido ningún proyecto importante. Y claramente una ciudad bien equipada, bien iluminada, con mejores veredas, con mejor infraestructura pública, claramente es una ciudad más segura. Y lo tercero que nosotros estamos planteando es que el municipio debe tener un planteamiento de seguridad importante, pero tampoco corresponde que la acción municipal juegue al sheriff. Creo que los alcaldes del país, más que ir al Ministerio del Interior, tienen que ir al Parlamento. Y al Parlamento significa ir a hacerse cargo y pedir una modificación significativa de la Ley General de Municipalidades. Y decir, mire, quiero atribuciones para intervenir la ciudad con objetivo de generar más condiciones de seguridad.
Le doy dos ejemplos, se pueden dar muchos. Primero, facultades para cerrar calles y pasajes, porque muchos vecinos se están dando una seguridad con las rejas que el Estado no les da. Y el municipio debe tener facultades para tomar decisiones respecto a eso. Y segundo, los sitios de riazos, estos lugares de privados que están votados por años, los espacios públicos de la empresa de ferrocarriles del Estado, las franjas MOP y un montón de lugares públicos que están por décadas abandonados. Usted no se imagina cuánto dinero gasta un municipio en limpiar los microbasurales de instituciones del Estado, lugares donde pudieron haber construido áreas verdes o viviendas sociales. Nosotros en San Bernardo tenemos sitios de riazos que EFE ha abandonado hace 80 años. Entonces, busquemos facultades legales en la Ley General de Municipalidades para que los alcaldes de los municipios puedan actuar respecto a sus terrenos, puedan tener funciones ejecutivas. Yo no digo expropiar, pero sí ante el abandono poder tomar medidas. Entonces, claro, podemos acompañar a las policías con los dispositivos de seguridad ciudadana, pero también necesitamos instrumentos desde la Ley de Municipalidades para actuar en el territorio y en la planificación de la ciudad para generar mejores condiciones de seguridad. ¿Le parece que desmenucemos un poco esto? Porque me interesó, sobre todo porque hemos visto en el último tiempo muchos alcaldes que han tocado las puertas de La Moneda, han aparecido en portadas de periódicos hablando precisamente de esto de que queremos más seguridad en los municipios, y usted dice, la ley no nos permite atribuciones y lo que hay que golpear son las puertas del Parlamento. ¿Cuáles son esos límites, digamos, más importantes que considera? Los cierres de calle mencionó, pero claro, ¿qué facultades, hagamos la pregunta al revés, qué facultades debería tener un alcalde dentro de su territorio, más allá de los pladecos, para poder trabajar la seguridad desde el territorio? Claro, el principio que rige el cierre de pasaje es garantizar constitucionalmente el libre tránsito por el territorio nacional. Pero hay lugares donde los vecinos, si no ponen rejas, sufren asaltos cotidianamente. Entonces, eso está radicado exactamente en una ley. No existe ninguna facultad para intervenir de acuerdo a las condiciones de un barrio, de una localidad en particular, que necesita seguridad. Y debiera haber atribuciones del municipio para tener cierto nivel de decisión en eso. Respecto a los sitios de riazos, por ejemplo, lo único que puede hacer un alcalde es demandar judicialmente al dueño, a un privado, y si éste no responde ante el tribunal, cerrar el sitio con recursos municipales y luego, después que lo cierre, porque el señor no fue al tribunal, demandarlo por el cobro de los gastos municipales. Esos son 2 años. En esos 2 años, la gente que destruye ya terminó con el gasto que hizo el municipio cerrándolo, porque un día se lleva un pedazo de la reja, luego el otro, y volvemos al basural de nuevo. Yo digo, el municipio puede decir, mire, Ministerio de la Pública, o Ministerio de Salud, o Empresa Ferrocarriles del Estado, usted hace 50 años que tiene votado este terreno en San Bernardo, o en una comuna de la zona sur. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no la intervenimos? ¿Por qué no hacemos una plaza? ¿Por qué no hacemos viviendas sociales? Es decir, el municipio no puede ser un mudo testigo del abandono de las instituciones del Estado en nuestras propias comunas. Existiendo además 2 mecanismos que lo permiten, ¿no? La Constitución, la expropiación como con un fin público, ¿no? Y también, si es que son terrenos del Estado, estoy pensando en EFE, el que puedan ser entregados en concesión. Y yo lo digo más blando para que nadie se asuste. La capacidad de celebrar convenios y decir, mire, hagamos un convenio respecto a su terreno. Y no va a perder la propiedad, pero sí nos va a evitar un problema situacional de seguridad que es grave para la comuna. Todos los campamentos que han intervenido en la zona sur, en Cerrillo, están en franjas MOP. Están en el territorio de administración del Ministerio de las Públicas, que ha tenido abandonado por décadas. Entonces, ¿cómo el municipio no va a tener facultades para intervenir? Creo que el municipio tiene que hacer una labor efectiva, con reglamento respaldado por la ley, y no efectivismo para los matinales. Aquí hay que hacer una diferencia para que la gente se sienta genuinamente protegida, no en un pantallazo que va a durar medio día. Imaginamos que dijo eso de no asustemos por lo de la expropiación, cuando finalmente, claro, sí, para todo lo que son las autopistas urbanas, el mecanismo de la expropiación es el que se usa respecto de privados para poder
abrirse paso, ¿no? Entre hogares. Pero interesante también esa perspectiva. Me gustaría llevarlo sin salirnos de eso, porque precisamente nuevas gestiones innovadoras que pongan acento en seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos debiera estar, ¿no? En el foco de atención de quienes se postulan a un cargo. La participación de la ciudadanía. Estoy pensando, tocamos algunos temas importantes, ¿no? Tocamos la seguridad, tocamos el mejoramiento de la luminaria, tocamos el mejoramiento de las aceras. ¿Cómo se imagina usted, incluso más allá de la ley, la participación de los vecinos y las vecinas de San Bernardo en esta planificación, en este desarrollo urbano? Mira, lo curioso que en este caso, en nuestro país, estamos no más allá de la ley, estamos antes de la ley, porque tenemos una súper buena ley de participación ciudadana. Se llama la ley 20.500 de participación ciudadana. Y no solo permite los COSOC, que son una representación de vecinos organizados frente al municipio, sino que tiene varios instrumentos. Tiene la consulta ciudadana, que permite que los vecinos se expresen de manera digital hoy día respecto a temas muy específicos de la gestión o necesidades de su barrio, específicamente. A mí me ha tocado aplicar en algunas comunas laboralmente consulta ciudadana y uno puede saber qué piensan los jóvenes de la infraestructura deportiva de su comuna y de qué barrio. ¿Qué piensan las personas mayores de la oferta que hay en los centros de salud en materia de salud para las personas mayores? Es decir, la consulta ciudadana es un instrumento que podría orientar cualquier gestión municipal. Está también el plebiscito comunal, que permite dirimir no solo materias comunales de gran que generan diferencia entre los vecinos, puede dirimir asuntos de los barrios, el manejo de las aguas, el paso de una autopista, la definición de la destinación. Hay una discusión de barrio bien buena, histórica, sobre los espacios públicos, cancha o plaza, qué sé yo. Entonces, se puede hacer plebiscitos comunales y empezar a definir. Mire, la participación ciudadana está normada y hay un buen instrumento de participación que se llama la ley 20.500 y no la usamos. Mire, acuérdese usted los discursos preelectorales respecto a la participación. Pregunte usted hoy día, en el periodo municipal, a 6 meses de las elecciones, en la región metropolitana, ¿cuántos plebiscitos hicieron los alcaldes de ese discurso? Yo creo que vamos a estar cercanos a 0. Entonces, hay un instrumento, hay una ley de participación que se está aplicando poco. Y se puede hacer y se puede hacer más. Otra cosa es que con el tiempo, efectivamente, nuestro país, en una lógica de desarrollo democrático, pasa a tener gobiernos locales. El gobierno local hace participación, consultas vinculantes, genera normas y genera impuestos. Y eso le da autonomía al territorio. Hay temas muy importantes que tocó el plebiscito. Estoy pensando en la ley 20.500, en la participación. Yo soy defensora de derechos humanos y la participación no es solamente un derecho, es una forma de ejercer los derechos. Así que, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa para que luego tomemos y retomemos precisamente en esos puntos. Continúa en la compañía de Piensa Prensa. La mejor música y programación informativa está en Piensa Prensa. Estamos de regreso en este programa especial para Piensa Prensa con el candidato independiente, hay que resaltarlo, Leonel Cádiz Soto, al municipio de San Bernardo. Leonel, estábamos, antes de ir a la pausa, hablando de participación. Estábamos hablando precisamente de la ley 20.500, una ley que hay que decir, está en este momento también en el Parlamento esperando mejoras, aunque no se utiliza, señalabas, de la forma en que podría hacerse, ¿no? Hay bastantes mecanismos que están allí establecidos que hoy día no se ocupan. ¿Qué propondrías tú pensando también en esta participación y pensando en el otro momento que dijiste, en los plebiscitos? Hoy día hay tecnologías que están al alcance literalmente de la mano, ¿no? Un celular que te permiten llegar a públicos o electores o ciudadanos, como los jóvenes, por ejemplo, que tienden a no estar siempre presentes en la participación en un territorio. Entonces, ¿cómo imaginas tú? Siempre veníamos del plano futurista, ¿no? ¿Cómo imaginas tú una gestión en donde la participación y también la participación de los jóvenes sea importante? Mira, primero aclarar que la participación digital
viene buena para la consulta ciudadana. Para el plebiscito o para votar es caro porque la protección es un asunto, la tecnología es cara, proteger el voto. Eso México lo tiene, Estados Unidos invierte mucho en eso porque proteger la decisión digital es algo caro. La consulta ciudadana sí se puede hacer y se puede hacer desde los celulares, con un link, mandar por WhatsApp y tener a todo el mundo participando. Creo que tenemos que dar un salto en que hay que resolver primero un problema político, de actitud política. Hacer menos fanfarria y más participación. Porque se hace el acto, el letrero, el anuncio, y al final van 20 vecinas, se juntan ahí en una mesa, que dicen una opinión que es bastante respetable, pero hay 150.000 personas que no opinan. Entonces, claramente, yo creo que la actitud política tiene que cambiar. No tiene que ser el gran evento de la participación. Tiene que ser una conducta democrática habitual. Que frente a cualquier coyuntura comunal importante los vecinos tengan opinión. Y por la vía digital, como tú bien lo dices, podríamos todos opinar cotidianamente de los asuntos de la comuna. Quizás no sería un caos preguntar todo, pero los asuntos fundamentales y que apuntan a los intereses del servicio público esencial del municipio para los vecinos, pudieran digitalmente, en su vida cotidiana, estar opinando. Mire, un nuevo centro de salud, ¿dónde lo vamos a poner? Las farmacias comunales, la participación para el cuidado de las mascotas, para mejorar las áreas verdes, donde la gente dé una opinión y diga, mire, estamos constantemente recibiendo la opinión de 5.000, de 10.000, de 15.000 personas. Entonces, para eso hay tecnología. Lo que necesitamos es un cambio en la actitud política, porque a veces hacemos más fanfarria que participación. Creo que tener una consulta permanente a los vecinos es un hábito que los municipios debieran tener en cada comuna del país. Y el plebiscito es un instrumento que está ahí, casi nadie lo ocupa, se quiere escuchar poco, y si transitamos finalmente a un plebiscito vinculante, sería ideal, pero yo lo veo un poquito más, es más difícil que se transite a ese nivel de democracia si solo usted piensa que el plebiscito que está en la ley y no se usa en las comunas está a la espera. Imagínese si es vinculante. Claro, el plebiscito además solo está establecido a nivel comunal, o sea, fue la excepción, sí, el tenerlo en el caso de la Constitución, y además tiene que votar la mitad del padrón para que sea obligatorio para el alcalde o la alcaldesa reconocer esa solicitud que le hace la ciudadanía. Por eso el punto de partida es que la participación sea una costumbre transversal, habitual en todos los asuntos de la comuna, y no sea un hecho excepcional. Me parece importante el que sea una cultura participativa real, ¿no? Y los cabildos, que tanto éxito tuvieron, estoy pensando en los cabildos espontáneos tras la revuelta, estoy pensando en los tiempos de los encuentros locales autoconvocados, en el proceso que planteaba Bachelet como otro mecanismo para cambio constitucional. ¿Podrían ser también? Yo creo que son interesantes, generan mucha producción de ideas. Yo creo que los espacios públicos, el municipio y otros servicios del Estado se pueden nutrir de los cabildos, a mí me parece. Pero tiene que ver con asuntos más específicos y más de grupos corporativos, porque tienen el defectillo de que ¿cuántos participan? ¿Es la voz de cuántos? ¿De 100? ¿De 50 personas? ¿De 20 personas? En realidad es de 100.000, 200.000 personas. Entonces, claro, a lo mejor un cabildo de San Bernardo puede ser sustancial en materia cultural, puede ser sustancial en materia de hacer una agenda climática comunal, que de eso hay que hablar harto. Ahora creo la gente también quiere hablar. Pero en temas generales, lo más probable es que el foro sea muy pequeño para ser representativo de la comuna. Pero en temas específicos, sí, o de grupos de interés, sí el cabildo funciona. Sí, lo planteaba un poco más precisamente, no en la toma de decisiones, pero sí en la deliberación, sí en avanzar esa cultura permanente. Entre otras cosas, venimos de un país con 15 años de toque de queda, de censura, de dictadura, entonces hay un interés y la revuelta social. No, además el cabildo te acerca al vecino especializado. Exacto. Que tiene opinión, que es un aporte, a lo mejor incluso a cuestiones de políticas públicas, que muchas veces el municipio no está tan bien dotado. Exacto. Vamos a temas complejos. La función municipal tiene el lado
digamos, de desarrollo y tiene lados de involución. Y una de las involuciones que han estado también presentes en la prensa son los actos de corrupción en los que han incurrido muchos municipios en el último tiempo. Y bueno, el de San Bernardo también tiene acusaciones, en este caso a la que fuera anteriormente usted, alcaldesa Nora Cuevas, por el partido de la Unión Demócrata Independiente, y su caso. Ambos fueron citados a declarar. Cuéntenos, ¿qué tiene que decir al respecto? Mira, la saga de acontecimientos es bastante simple de explicar. El año 2019 el Consejo de Defensa del Estado se querella con la gestión de la UDI respecto a rendición de plata específicas dedicadas a la educación. Posteriormente, en el 2021, el alcalde electo hace una querella contra esta misma alcaldesa a fin de hacerse parte de esta reclamación de aclaración de fondos, y ulteriormente, en noviembre del año pasado, este mismo alcalde hace una querella en la cual participo yo, digamos, me pide cuenta respecto a ese proceso. Se pueden decir muchas cosas, pero yo lo resumo en una explicación muy clara. Los gastos implicados en las querellas de las que estoy hablando, en recibir los fondos, ejecutar los fondos y rendirlos, fueron exactamente en el periodo anterior. Es decir, ninguno de estos procesos de inversión, gasto y rendición fueron en los momentos que yo fui alcalde. Ahora, hay que aclarar una cuestión legal que es muy potente. Hay una iniciativa legal del Consejo de Defensa del Estado respecto a la alcaldesa UDI, y hay una iniciativa legal respecto a mi persona del alcalde actual, que somos contrincantes electorales. Entonces, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Vamos a seguir el proceso, hemos colaborado, y lo que tenemos muy claro es que estamos hablando de fondos recibidos, ejecutados, rendidos o mal rendidos, cuando nosotros no estábamos en la alcaldía. Entonces, vamos a colaborar y seguir el proceso que la ley nos pida. Fue también concejal, sí, durante Sí. esos periodos. ¿Habían indicios, habían algo que ustedes como concejales estaban observando ya en ese momento? Porque usted estuvo 11 meses luego como alcalde. Durante ese periodo, ¿pudo hacer algo para poder recabar mayor información? Sí, hubo momentos muy álgidos, incluso paro de profesor, intervenciones, cambio de secretario general, por conducción administrativa que tenía que ver con no pago de fondos de pensión, de los trabajadores. Hubo varios momentos en los cuales efectivamente el municipio fue requerido de mayor transparencia y mayor eficiencia en este sentido. El proceso de rendir las platas destinadas a la educación, CEP y FAEP, es un proceso que está menos a la vista y cuya supervisión directa es la Superintendencia de Educación, y ahí parece que durante 10 años es curioso que pase tanto tiempo y las rendiciones o falten o estén mal rendidas y la superintendencia no lo manifieste. Incluso en el último informe de Contraloría que recibimos, la Contraloría no solo va fuerte respecto a las administraciones municipales, sino que les dice a la Superintendencia de Educación: ¿y usted por qué acumula tantos periodos y tantas sumas de dinero mal rendidas o sin rendir? Entonces, claramente hay una debilidad en la forma de fiscalizar. Como decía, nosotros estamos enfrentando una acusación respecto a fondos que fueron ejecutados cuando no estábamos en la alcaldía, cuando no estábamos ejerciendo, y por tanto estamos disponibles a seguir el proceso y colaborar como se hace en estos casos, y sabemos que al final del camino va a quedar claro que las responsabilidades están en el periodo exactamente anterior al nuestro, y por tanto tenemos que tener la paciencia y la claridad de nuestros argumentos. Unamos este punto a lo que hablábamos antes. ¿Le parece que sería importante sumar también información permanente a la ciudadanía respecto de la gestión municipal? No solamente una cuenta que generalmente es una cuenta de enumeración de logros o acciones que se han realizado, pero que un poco avanzan a señalar el uso de los recursos, que también es algo importante, porque, como usted dice, hay que decidir entre una cancha o un centro médico, y cuando eso tiene que decidirse, los recursos que están disponibles es muy importante. ¿Le parece que la ciudadanía debe tener acceso a esa información de una manera más transparente, participativa, incluso lúdica? Mira,
Tenemos hace tiempo una ley de transparencia, tenemos la obligación. Claro, solamente, perdón que lo interrumpa, porque la fiscalización, Contraloría no tiene la cantidad de personal para hacer las fiscalizaciones que este país requiere. Pero la ciudadanía también puede ser un buen contralor cuando tiene la información puesta Tenemos un sobre la mecanismo de mesa. transparencia que funciona. Los municipios tienen que publicar sus gastos, sus contrataciones, los convenios que celebran, la plata que reciben, publicar el presupuesto municipal, pero no es algo cotidiano para la gente. Igual parece ser un laberinto, decir, oye, quiero saber cuánto se gastó en un festival y a quién contrataron. Entonces, llegar a esa información dura, clara, de cómo se movió el presupuesto, todavía un poquito engorroso. Yo creo que efectivamente se debieran tener mecanismos más directos. Yo creo que las webs municipales debieran, a lo menos mensualmente, a un clic, saber cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos. Y a 2 clics, saber que esos ingresos, cómo se fueron gastando, en 4, 5, 6 ítems, y la gente puede decir, mira, yo entiendo la contabilidad municipal porque se expresa en 3 cuadros, en 6 líneas, y finalmente sabemos que ingresaron mensualmente o que el municipio recaudó o recibió del Fondo Común Municipal tanta plata en el mes de abril, y que por tanto en mayo los gastos se distribuyeron de tal forma y lo pueda leer y entender rápidamente. Creo que hay una ley de transparencia que ha estado funcionando, que se instaló, pero hay que ahora sacar el laberinto y tener una visión más rápida, más digital, más inmediata, donde la gente empiece a tener un conocimiento del flujo de financiamiento y de gasto del municipio. Ahí tenemos un desafío grande. Sí, porque creo que si no se legisla, se puede tener autonomía e iniciativa municipal para generar más transparencia. Sí, entre otras cosas porque la transparencia está establecida por ley, ciertas disposiciones que tienen que tener, pero también está la transparencia activa, que es precisamente esa parte de la iniciativa más allá. Y nosotros también vamos a ir más allá, pero nuevamente después de una pausa. Ya estamos al aire. Es hora de compartir nuestra aplicación. La mejor música e informativo está en Piensa Prensa. Llegamos a este último bloque de la entrevista a Leonel Cadizotto para Piensa Prensa, un especial porque, prepárense, vamos a estar entrevistando a diferentes candidatos y candidatas. Queremos llevarles la información, queremos ser la voz que les entregue no solamente una información en lo teórico y en lo técnico, sino que tengan una votación informada. Y para eso tenemos aquí a los distintos candidatos. En este caso, Leonel, candidato por San Bernardo. Hablemos de esto en este último bloque, si le parece, Leonel. ¿Cómo surge esta candidatura independiente? Porque usted era concejal por el Partido Socialista y deja el Partido Socialista. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, ahora estoy más contento porque me decían en intermedio que ese tema me enoja, entonces ahora estoy contento. ¿No? Yo era militante del Partido Socialista, fui militante más de 30 años. Empecé a militar en dictadura a los 15 años. Y tuve una trayectoria larga como militante socialista. Algo que hay que decirlo, a mí no me gusta, es independiente que se hace el leso. Yo tengo una formación política en el Partido Socialista y si bien en los últimos años ya casi no hacía vida orgánica, la conclusión es bien simple. Yo doy una explicación corta en esto. Nosotros hicimos una buena gestión. Hicimos una gestión que a los socialistas debió llenarlos de orgullo. Y finalmente escogieron a otro candidato y cuando uno no lo quiere en la casa, se va. Simple. La voy a reiterar de nuevo. ¿Y qué pasó o qué cree usted que pasó? Eligieron a otro. ¿Sí? Bueno, yo en realidad no por la misma formación que tengo, no voy a torcer ni voy a buscar largas explicaciones de una decisión que toma un partido. Pero yo creo que también agotó un proceso en mi vida. Y en ese proceso que se venía amasando desde hace muchos años, porque yo empecé a trabajar en los temas de medio ambiente, en los temas de rescate de animales, en los temas de planificación de la ciudad, en la necesidad de que una comuna tenga una agenda climática que hoy día debe enfrentarla desde el siglo XXI y no tratar el tema como si fuera un problema que pasa ya en las Naciones Unidas, porque pasa en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestras inundaciones. Y teníamos ya una agenda distinta que nos permitía dialogar de otra forma con los ciudadanos. Y creo que la independencia nos genera mucha más versatilidad para hacerlo. Mire, cuando llueve en la comuna de San Bernardo, se pone un aviso oficial desde el municipio.
los dirigentes pueden ir a buscar nylon. ¿Usted cree que la respuesta frente a la variados y severos cambios climáticos que se va sufriendo en los inviernos, los veranos, es repartir nylon? Yo creo que un municipio, una ciudad del tamaño de San Bernardo, necesita una agenda de acciones climáticas que definan la comuna, cómo maneja sus aguas, cómo las evacúa, cómo vamos a forestar, cómo vamos a hacer eficiencia hídrica. Es decir, creo que el camino de la independencia genera cruzar muchas más fronteras, escuchar muchas más voces, a enfrentar una ciudad que es diversa, que es compleja, que está llena de desafíos, abriéndole la participación, la toma de decisiones y el aporte a temas complejos y de difícil resolución a muchas más personas. Creo que hoy día enfrentamos una ciudad de San Bernardo, en nuestro caso particular, que requiere una gobernanza de mucho más amplio camino que desde una militancia política. Esa es la idea con la cual nosotros hoy día estamos enfrentando esta elección. Es decir, una candidatura que se amplía gracias a esta libertad forzada de salir del partido por esto que debió doler. Son 3 décadas que uno tiene de militancia y que lo van a volver luego en la elección a confrontarse también nuevamente al momento de tener que enfrentar a los otros candidatos. Pero es importante decir que mantenemos nuestra condición de izquierda, mantenemos el compromiso con aquellas causas en la cual hemos caminado toda la vida, la causa de los derechos humanos, la causa de empezar cualquier proceso de desarrollo con aquellos que están más atrás. Mire, cuando yo asumí la alcaldía y empezamos a hacer un diagnóstico sanitario, nos dimos cuenta que había más de 12 localidades en San Bernardo que no tenían agua ni alcantarillado y que estaban en un proceso, en unos proyectos que avanzan una vez cada 3 años, y armamos una agenda sanitaria para la comuna. Es decir, las prioridades y la perspectiva que uno tiene desde la ciudad la va a hacer desde sus principios, quizás incorporando muchas visiones, enriqueciéndose con la sabiduría, el conocimiento y los intereses de muchos ciudadanos. Pero creo que siempre lo vamos a hacer desde una izquierda que entiende que el desarrollo parte por aquellos que han esperado más y aquellos que necesitan más. A propósito de aquellos que han esperado, acabamos de pasar un año bien particular en el país, los 50 años del golpe civil militar. San Bernardo fue un territorio muy golpeado por la mano de la dictadura. ¿Cuál ha sido su relación con los derechos humanos? Usted lo mencionaba, en todo el periodo o de gestión como concejal o incluso como un habitante, como un vecino más, ¿verdad?, durante toda su trayectoria política. Bueno, en San Bernardo tenemos una deuda importante. San Bernardo tiene el centro el campo de concentración, exterminio, tortura que fue Cerrochena. Un sector del cerro es sitio histórico. Quiero saludar a Cormecha, a la Corporación Cerrochena, que ha dado esta lucha. Ellos sacaron adelante la declaratoria de sitio histórico, donde fueron torturados, fusilados y desaparecidos muchos chilenos, más de 100 personas. Y ese es un lugar que está exactamente donde termina el Parque Chena, y esperamos que con el tiempo podamos apalancar y sacar adelante un memorial que no solo haga memoria, sino que además haga la pedagogía valórica de aquellas cosas que no se pueden repetir en nuestra historia. Yo creo que en esta materia me ha tocado acompañar a las organizaciones, a los familiares, a los que tienen contacto con uno, porque también la realidad es diversa y es amplia. Hay distintas organizaciones, están las organizaciones de toda la provincia del Maipo, sobre todo de Paine, que son una comuna hermana donde hemos trabajado mucho los temas de derechos humanos. Es una comuna que tiene muchas familias víctimas y familias víctimas que nos ha tocado relacionarnos con ellos. Pero uno nunca da cuenta del todo. Creo que nos ha tocado acompañar a familiares y organizaciones en este camino de exigir justicia y de buscar finalmente que San Bernardo, por la tragedia del Cerrochena, con personas fusiladas, torturadas y desaparecidas, tenga un memorial que haga historia y que además dé la señal de futuro de aquellas cosas que como sociedad democrática no debiéramos volver a repetir. Antes hablábamos de cultura de la participación y ahora mencionó educación.
Chile está al debe en educación en materia de derechos humanos, en conocer la verdad de lo que es la historia acontecida en el país, como les gusta decir a algunos, la historia reciente. Sí, tenemos un tremendo lío ahí. Tenemos una deuda como ciudadanos y como instituciones. Creo que a la vuelta de la esquina, aquellos nunca más en Chile se olvidan rápidamente. Dijimos nunca más en Chile, pasado un par de décadas y tuvimos nuevamente agresiones directas en manifestaciones democráticas, tuvimos persecución, tuvimos cárcel y por tanto, claro, tenemos un déficit democrático importante. Creo que es la hora del balance, de decir, mira, tenemos un tramo histórico de haber dejado atrás las violaciones de los derechos humanos, cuánto vamos a construir, cuánto vamos a educar. A mí me da la impresión que nos falta también incorporar a muchos que saben, a muchos que educan. La educación en materia de derechos humanos no ha estado centrada principalmente desde las instituciones del Estado. Yo creo que hay muchas organizaciones de derechos humanos, hay muchas fundaciones, hay mucho activismo que ha mantenido viva la idea de que tenemos que formarnos democráticamente en el profundo respeto a los derechos humanos. Y ese asunto hoy día ha estado incluso mucho más fuera del Estado, en manos de los ciudadanos, de los familiares y de la gente que defiende y levanta la causa de los derechos humanos. Entonces hay que equilibrar la balanza. Creo que ya no solo puede ser siendo una tarea que carguen los vecinos, los familiares organizados, sino que también con un Estado activo y transversalmente colocando los temas de derechos humanos. Ahí tenemos, creo que una deuda que saldar como sociedad chilena. Un gran desafío, sin lugar a dudas. Existen otros, me estaba pensando mientras le oía hablar, porque claramente se estaba refiriendo al estallido social, ¿no? Entre otras cosas, y una circunstancia que finalmente ha quedado en impunidad, ¿no? Tantas mutilaciones, tantos crímenes que se cometieron por parte de agentes del Estado en ese contexto, más allá de las opiniones que puedan tener cada persona respecto de la forma en que se genera esta movilización. ¿Cuál es su visión y cuál es su visión también respecto de las sanciones que deberían recibir incluso las mayores jerarquías a nivel de las policías? Bueno, yo creo que los procesos judiciales lo que debieran devolverle a las fuerzas democráticas la esperanza, debieran devolverle la fe en las instituciones. Yo no quiero decir que todo está perdido, ¿eh? En pocos días más se va a formalizar hoy día el director general de Carabineros y habrá luego otros procesos. Entonces, primero, no quiero decir que todo está perdido, pero el proceso de establecer justicia, lo que debiera devolver es la esperanza que efectivamente somos una sociedad que es capaz de juzgar, que es capaz de discriminar a aquellos que tienen buenas causas y también hay gente que comete delitos. Entonces, creo que el proceso de justicia debiera darle esperanza a que se puede tener movimiento, se puede tener aspiraciones, se puede tener demandas sociales y no ser perseguido de manera antidemocrática. No quiero hacer calificaciones porque el abanico es tan amplio, pero a lo menos poder actuar libremente en este país en un contexto de respeto de los derechos humanos y de conducta democrática. Es una aspiración como sociedad. Y ahí la sensación que tienen en general las fuerzas sociales respecto al Estado y a las conductas que estamos efectivamente en deuda. ¿Y si podrá tener una nueva constitución y usted es favorable a un nuevo proceso en el más breve plazo o en un mediano plazo? No, porque tenemos un fracaso como sociedad y hay un fracaso de la clase política. Yo creo que no hubo la capacidad de conducir un proceso constituyente. Y quienes no lo sacaron adelante no lo van a sacar de nuevo. Yo creo que hay que esperar a que se genere un proceso social, a que se genere una instancia de desarrollo democrático que genere una nueva constitución. No me arriesgaría a un tercer ensayo errático. Hay que generar las condiciones, como decíamos antes. La cultura de la participación, poder hacer que este ejercicio deliberante, porque estamos en un tibiamente, fanosamente en un momento de deliberación, pero con... Es súper interesante cuando se habla del momento constituyente, es cuando la disposición, la reflexión, el cauce que la sociedad quiere llevar es para un cambio profundo. Y ese pasó. Quien se apresure
a forzar un momento constituyente nos va a llevar a un nuevo fracaso. Yo creo que el principal reprobado en estos dos intentos constitucionales es la clase política. Y por tanto, que queden reprobados por un buen tiempo, en mi opinión. Vamos a diferenciar clase política de clase de representación, ya que usted da un cargo de elección popular. Cuéntenos, ¿cómo está realizando esta candidatura independiente? ¿Cuántas firmas tiene que conseguir? ¿De qué forma se tiene que hacer? Las condiciones han ido cambiando en estos largos años desde el término formal de la dictadura. ¿Cuál es la forma que está utilizando? Porque queda tiempo, Mira, pero poco tiempo también. Felizmente, esta vez más simple, el Servicio Electoral dispuso una página de patrocinantes.cl donde uno inscribe su candidatura como independiente. Tiene que ser elector de la comuna e independiente. Y una vez inscrita, puede pedirle a los vecinos independientes no militantes que entren a esa página con su RUT y su clave única, marcar la opción alcalde y poner, en este caso, Leonel Cádiz. ¿Qué es lo que pasa? Que en la página lo selecciona uno. Si usted no es independiente, no lo va a poder hacer. Y si no es de la comuna del candidato que va a apoyar, tampoco lo va a poder hacer. Así que es un proceso más viable, más rápido y entretenido, porque en el fondo, cuando no te van a inscribir los partidos, te van a inscribir los ciudadanos. Y algo que es muy importante también señalar, un proceso gratuito, porque no debemos olvidar que antes había que ir a hacer este trámite notarialmente, cada persona debía pagar, y en algún minuto recuerdo que eso fue llevado al Parlamento también para que el trámite fuera gratuito, y la clase política lo rechazó. Bueno, hoy día es digital, es rápido y todos podemos acceder. Leonel, estamos casi terminando ya esta entrevista. ¿Hay algo en particular que quisieras decir al electorado respecto de lo que venimos reflexionando? ¿Algún tema que sea de los que te llame poderosamente la atención? La palabra es tuya. Gracias. Yo quiero decir que la acción municipal es una tremenda responsabilidad de alto componente técnico y de soluciones. Hoy día a los vecinos hay que decirles cómo terminamos con los tacos, cómo se desplaza más rápido, cómo tiene áreas verdes más cerca de su casa, cómo la red de salud atiende a los niños, niñas, adultos mayores, adolescentes y le ofrece salud mental. Es decir, empecemos a pensar una gestión municipal que genera soluciones, que la gente diga, mire, esa acción municipal me sirve, es útil, funciona. Y no es un simulacro. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Leonel Cádiz Soto, por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias también a Piensa Prensa por invitarme a poder realizar estas entrevistas gustosas, siempre de apoyar. Una de las cosas que tenemos los medios comunitarios y los comunicadores independientes es solidarizar entre nosotros, así se construye más y mejor información. Y usted también compártala. Cuando vea esto, si usted es de San Bernardo, comparte esta entrevista y así más vecinas y vecinos van a estar informados de cuáles son las distintas alternativas para este próximo evento electoral.